contenido acerca de lo que son las ecuaciones trigonométricas. Estas ecuaciones trigonométricas están relacionadas con las ecuaciones que ustedes han avanzado en anteriores cursos, ¿sí? Veremos los modos de resolver por factorización o por fórmula general, dependiendo del caso que se nos presente. Así que comencemos. Estas ecuaciones de segundo grado, entonces, que vamos a ver, también son de primer grado o de n grado, ¿sí? Nos van a dar un pequeño pantallazo antes de iniciar acerca de los grados que vamos a visualizar. Recordemos que siempre vamos a encontrar en grados sexagesimales. Entonces, tener en cuenta que se nos va a abrir aquí unos cuadrantes, ¿sí? Como podemos observar, estos cuadrantes van a estar delimitados por cualquier ejercicio que encontremos dependiendo de la función, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Que cada ángulo que encontremos, así sea x, alfa, beta, gamma, tita, son estos ángulos que estamos visualizando acá, ¿sí? Entonces, tener en cuenta para la resolución que todo lo que encontremos tenemos que encontrarlo siempre en el primer cuadrante. Este primer cuadrante es lo que nos va a ayudar a trabajar todos los demás cuadrantes, ¿sí? Así que todos tenemos que tratar de llegar siempre a este cuadrante. ¿Qué nos dice entonces el ejercicio? Pues que cuando encontremos en el primer cuadrante, pues nos va a salir siempre un ángulo positivo. Y entonces, ¿qué pasa si nos da un ángulo negativo como respuesta? Pues nada, simplemente tenemos que hacerle que ese sea positivo. Entonces tenemos que trasladar al cuadrante y ver en qué cuadrantes esos resultados nos dan negativo, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre el primer cuadrante es positivo y uno de esos tres cuadrantes es lo que vamos a utilizar, pero no solamente son tres, pueden ser simplemente dos, ¿no? Entonces es ver en cuál de esos cuadrantes nos va a salir los resultados negativos. Antes de nada, pues vamos a ver lo que son aquí una pequeña tabla para entender dónde están esos cuadrantes y qué valores tiene cada función trigonométrica. Recordemos que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas, así sea seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, siempre van a ser positivas, ¿sí? Cualquier función trigonométrica que encontremos, ¿sí?, en el primer cuadrante siempre son positivas. ¿Qué pasa si tenemos la función seno? La función seno con la cosecante, que es su recíproco, entonces serán solamente positivas en el segundo cuadrante, dejando por consiguiente el tercer y el cuarto cuadrante negativos, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo necesito hallar una función negativa o un ángulo negativo, ¿no?, entonces tengo que hallar siempre en el tercer y el cuarto cuadrante para el seno o el cosecante, ¿sí? ¿Qué sucede para la función coseno? Pues para la función coseno hemos dicho que el primer cuadrante es positivo, ¿sí? Entonces el cuarto cuadrante nos va a mostrar también que es positivo, ¿ya? Quiere decir que el segundo y el tercer cuadrante serán sus ángulos negativos. Entonces, si me piden hallar ángulos negativos, pues tengo que enfocarme que en el segundo y el tercer cuadrante los he de encontrar como me está diciendo acá en esta tablita, ¿sí? ¿Qué sucede con la tangente y la cotangente? Pues recordemos otra vez que en el primer cuadrante la tangente y la cotangente son positivos, pero si miramos bien esta tablita nos estaría faltando aquí un cuadrante que sea positivo, ¿no? Y esa es la del tercer cuadrante. Muy bien, entonces aquí hay que darnos cuenta que el tercer cuadrante también va a ser positivo para la tangente y la cotangente, quedando libre como ángulo negativo el segundo y el cuarto cuadrante, ¿no? Ahora, aprendérselo esto en qué cuadrantes y todo lo demás, pues lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero de ya, si puedes ir memorizando estas operaciones que dice seno, primer cuadrante positivo, segundo cuadrante positivo, coseno, primer cuadrante positivo, cuarto cuadrante positivo, lo dejo también a tu criterio. Eso es dependiendo de ti, ¿no? Entonces,
En nuestra introducción vamos a decir que las ecuaciones trigonométricas son las ecuaciones en las que la incógnita aparece en una o más funciones trigonométricas. Las funciones se pueden encontrar en uno o más cuadrantes, además de repetirse en tantas las infinitas vueltas se nos vaya a presentar. Para resolver una ecuación trigonométrica es necesario transformarla a una sola función, seno, coseno o tangente. Entonces aquí ya nos está diciendo que no necesito trabajar con las funciones recíprocas, sino que necesito simplemente transformarlas a la función seno, coseno, tangente, por comodidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en un eje de coordenadas cuando encontremos? ¿Te acuerdas del círculo anterior que hemos visto? Pues todos, si encontramos el ángulo en el primer cuadrante, todos van a ser positivos, ¿sí? Sentimos tantas cosas. ¿Qué querrá decir esto? Pues fíjate acá, en el primer cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante solamente es el seno, ¿sí? Si tú miras y le das un vistazo a esto, pues vas a visualizar que aquí dice seno, ¿sí? Por eso es que nos está diciendo que el segundo cuadrante es positivo. Tantas, pues solamente me está diciendo que aquí el tercer cuadrante, solo en el tercer cuadrante, la tangente es positivo. Cosas, pues me está diciendo que aquí en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. O sea, esta pequeña frase nos está diciendo simplemente que dónde está el ángulo para aquellos que son positivos. Aparte de que están en el primer cuadrante, entonces sé que el seno está en el segundo cuadrante como positivo. Se supone que las otras dos van a ser negativas por lógica. Entonces, la tangente en el tercer cuadrante, y aparte de que está en el primero, también es positiva, pero se supone que el segundo y el cuarto serán negativos. Y lo mismo es para el coseno. Si te das cuenta, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo como en el primer cuadrante. Entonces quiere decir que en el segundo y en el tercer cuadrante serán negativas. Es así de sencillo que se hace la explicación para que tú entiendas. Pero veamos con algunos ejemplos que nos propone aquí la explicación, ¿no? Pues a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de cada cuadrante. Entonces, el primer cuadrante hemos dicho que todas las funciones que encontremos estarán en el primer cuadrante y serán positivas, y además tienen que ser obviamente menores a 90 grados. Entonces, si encontramos un resultado que sea mayor a 90 grados, pues tenemos que transformarlo a su primer cuadrante, ¿no? Recuerda que los ángulos que vamos a trabajar pueden ser x, alfa, beta, gamma, tita, no interesa el ángulo que vayamos a encontrar, ¿sí? Entonces, en este primer cuadrante, absolutamente todas las funciones son positivas. El seno se le escribe con sen, el cosecante con csc, el coseno con cos, la secante con sec, la tangente tiene diferentes formas de escribir, tan, tgn, tg, eso es a criterio de cada persona, ¿no? La cotangente es cot, cotg, cotan, ¿no? Entonces, eso es a criterio, pero ya nos están diciendo que todas estas funciones trigonométricas en el primer cuadrante van a tener un ángulo positivo. ¿Qué sucede en el segundo cuadrante? El segundo cuadrante, ¿te acuerdas que decía centimos? Y era la función seno. Entonces aquí nos están diciendo que solo las funciones seno y su inverso o su recíproco, que es la cosecante, serán positivas en este cuadrante, ¿no? Entonces cualquier ángulo que yo encuentre se supone que tiene que ser positivo. Para eso me tengo que dar cuenta que si quiero hallar ese ángulo, tengo que simplemente hacer una operación de resta entre 180 menos el ángulo que he encontrado del primer cuadrante, ¿no? Y de esa forma de encontrar el segundo ángulo, se puede decir, del seno en este cuadrante, ¿no? O si he de necesitar hallar una función negativa, también me va a servir esta fórmula, ¿no? ¿Qué sucede para el tercer cuadrante? Recuerda que el tercer cuadrante son tantas. Entonces la palabra tantas me dice que son la tangente, ¿sí? Y acá tengo que simplemente decir que la tangente y su recíproco serán positivas en este cuadrante, ¿no? Muy aparte de lo que es el primer cuadrante. Y si quiero hallar otras funciones trigonométricas, así sean las negativas, ¿no?
tengo que también aplicar lo que es la formulita de 180 más x en este caso, porque me está mostrando la fórmula x, ¿no? Recuerda que puede ser alfa, beta, 180 más tita, eso es simplemente cuestión de determinar el ángulo que estoy trabajando, ¿no? Para el cuarto cuadrante nos indica que son cosas, y las cosas pues nos dice que simplemente es coseno, porque tiene la palabra cos, ¿no? Entonces el coseno y su recíproco, que es la secante, serán positivas en este cuadrante. Y si tengo que encontrar este ángulo, así sea en positivos o en negativos, ¿no? Tanto para las otras funciones tengo que aplicar la fórmula que dice 360 grados menos x, ¿no? Recuerda que ese x puede ser alfa, beta, gamma, tita, cualquier ángulo que me esté dando a trabajar, ¿sí? Entonces, con esta pequeña explicación, veamos lo que es el ejemplo 1. Y nos dice aquí 3 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 0. Pues aquí tenemos que acordarnos lo que son las identidades, y las identidades ya las hemos estudiado, has hecho un práctico incluso de este tipo de ejercicios. Entonces, recordemos que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esto es por la identidad número 6, si no me equivoco, que les he dado en su tablita, ¿no? En fin, puede variar la formulación, puede ser el primero, eso es dependiendo qué número de fórmula les haya tocado a ustedes, ¿no? Entonces, esta fórmula simplemente viene de lo que es la fórmula principal de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, que es la fórmula principal. Yo le llamo la fórmula madre, ¿no? Porque a partir de esta es la que se deduce todas las demás fórmulas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que en vez de escribir seno cuadrado de x, voy a reemplazar por 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, fíjate que ahí tengo 3 coseno cuadrado de x menos, y en vez del seno estoy colocando 1 menos coseno cuadrado de x. Todo eso entre paréntesis para no pelarlo y no confundir las operaciones, porque tengo un signo que está por fuera, ¿no? Todo eso va a estar igualado a 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues fíjate que acá tengo simplemente un signo que me está diciendo que tengo que hacerlo desaparecer aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 1 por más, menos por más me va a quedar menos y va a quedar el 1. Menos por menos me va a quedar más y me va a quedar coseno cuadrado. Entonces he de tener 3 coseno cuadrado de x menos 1 más coseno cuadrado de x igual a 0, ¿no? Fíjate acá que lo más curioso de esto es que tenemos términos semejantes. Si tú le echas un vistazo, pues este término es idéntico a este término, porque son términos semejantes, son idénticos. Entonces se supone que he de tener como resultado 4 coseno cuadrado de x menos 1 igual a 0, ¿sí? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pues agarrar el menos 1 y trasladarlo al otro miembro, y me va a quedar con positivo, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo que hacíamos comúnmente en ecuaciones, agarrar y despejar. Ese 4 está multiplicando, pasará a dividir. Finalmente, ¿qué hago con el coseno cuadrado? Pues simplemente aplico una raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Para qué? Para cancelar ese cuadrado, ¿no? Y de esa forma tú vas a poder darte cuenta que estás eliminando la cuadrática del coseno con la raíz, ¿no? Y recuerda un detalle grande, que en toda raíz que encontremos siempre vamos a tener dos soluciones, por lo tanto esas dos soluciones serán uno positivo y otro negativo, y si yo no me doy cuenta que tengo dos soluciones, pues me va a fallar los resultados y no he de poder encontrar lo que yo quiero, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que tengo que encontrar para los valores positivos como para los valores negativos, quedándome entonces como coseno de x igual a más menos un medio. Recuerda que la raíz cuadrada de un cuarto es más menos un medio, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder a partir de acá? Pues como ya tengo simplemente la función coseno, al despejar el coseno, esta x, que es el ángulo, me va a quedar simplemente para la función x igual arco coseno,
Primero vamos a estudiar para el positivo, más un medio, ¿sí? ¿Qué me va a dar entonces? Que x va a valer, si agarramos la calculadora y aplicamos la función de coseno inversa, nos va a dar que x vale 60 grados, ¿no? Entonces quiere decir que 60 grados está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces quiere decir que ¿en qué cuadrantes también son positivas estos ángulos? Pues el coseno es positivo también en el cuarto cuadrante. Entonces simplemente voy a tener que decir 360 menos x, ¿no? Entonces si hago esa operación voy a tener que 360 menos los 60 que tenía, me va a quedar simplemente 300 grados, ¿sí? Ahora analicemos lo que es la función para el ángulo negativo. ¿Te acuerdas que tenía dos soluciones, uno positivo y otro negativo? Pues aquí ahora vamos a estudiar para el ángulo negativo. Y aquí me sale que si yo aplico arco coseno, ¿sí?, de menos un medio, me va a dar 120. Pero 120 no es un grado que está dentro del primer cuadrante. Entonces, ¿cómo lo hago para llevar? Pues simplemente voy a decir 180 grados menos 120. Y eso me va a dar 60 grados. Casualmente es el mismo que el que hemos encontrado al anterior. Pero ojo, que estos 60 no es respuesta, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, como es un ángulo negativo, me tengo que preguntar en qué cuadrantes el coseno es negativo. Y si te acuerdas, pues el coseno es positivo en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces quiere decir que en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante el coseno tiene que ser negativo. Entonces veamos lo que nos dice acá. Ahí está, el tercer cuadrante en el que dice centimos, ¿no? Nos está diciendo que tengo que agarrar y restar 180 menos el ángulo que encontré, menos el 60, ¿no? Ojo con eso, porque tengo que trabajar siempre con el ángulo que me está pidiendo, ¿no? Con ese 60, ¿sí? Entonces voy a decir simplemente 180 menos 60, pues me va a dar 120. Y te fijas, es la misma respuesta que hemos encontrado anteriormente. Casualidad, ¿no? Entonces ya sé que en el tercer cuadrante el coseno va a valer menos un medio, ¿sí? Cuando tenga a 120 grados. Pero también el ángulo es negativo en el tercer cuadrante, ¿sí? Y acá me está diciendo que tengo que aplicar simplemente la fórmula de 180 más x, pero recuerda que tengo que trabajar con el x que encontré de la solución de los 60 grados que está aquí en esta parte superior, ¿no? Entonces 180 más 60 son 240. Si tú tecleas en la calculadora 180 más 60, pues nos va a dar simplemente 240. Y al apretar coseno de 240, pues nos da un ángulo negativo, ¿no? Que es menos un medio. Entonces, ¿cuáles son nuestras soluciones? Nuestras soluciones son de forma ordenada y de menor a mayor. Entonces tenemos que el primer ángulo que hemos encontrado, el x sub 1, son 60 grados, el x sub 2 será 120 grados, el x sub 3 será 240 grados y el x sub 4 será 300 grados. Y es de esa manera que hemos verificado nuestros ejercicios y nuestros resultados. Veamos un poco lo que es la comprobación de estos ángulos por la calculadora. Si abrimos nuestra calculadora, vamos a tener que teclear estos ángulos para verificar los resultados que nos está diciendo. Entonces mira, si yo digo coseno de 60 grados, ¿sí? Coseno de 60 grados, este me tiene que botar un medio positivo, y era un medio que teníamos, pero también nos salía el ángulo de 300, ¿sí? ¿Te acuerdas? Porque era positivo. Entonces si nosotros tecleamos coseno de 300 grados, ¿sí?, también nos da un medio, que era lo que teníamos que encontrar. Pues entonces cuando tecleemos lo que es el coseno de 120 grados, ¿sí?, fíjate que aquí nos va a salir menos un medio, y era lo que necesitábamos, que nos dé negativo un ángulo, ¿no? Y si otra vez volvemos a teclear coseno de 240 grados, también nos tiene que dar menos un medio, ¿no? Es así, de esta manera que encontramos estos ángulos tal cual nos está pidiendo, ¿no? Entonces hagamos el ejemplo número 2
y nos dice que tengo un seno de un doble de ángulo de beta más el seno de beta igual a cero. Si tú te fijas tu formulario, tienes ahí un seno doble de un ángulo, ¿no? Que dice que es igual a 2 seno de x por coseno de x. O sea, no voy a poder eliminar este doble. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformar por esta otra identidad que dice que es 2 seno de x por coseno de x, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esa fórmula por esta otra que acabamos de encontrar por identidad, ¿no? Fíjate bien aquí que tengo seno en este primer término y también seno en este primer término. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente aplicar un factor común, ¿no? Si tú aplicas un factor común, va a quedarme seno de beta como factor común y dentro del paréntesis me quedará 2 coseno de beta más 1, ¿sí? ¿Cuál es mi siguiente paso? Pues analizar cada factor igualándolo a 0. Entonces voy a decir que seno de beta es igual a 0 y 2 coseno de beta más 1 también es igual a 0, ¿sí? Entonces veamos qué nos queda para el primer ángulo, que vamos a trabajar con el seno de beta. Entonces, si tú despejas ese seno de beta, ese seno pasa con arco seno de 0, porque como no hay nada que hacer, entonces simplemente me va a dar que beta vale 0 grados. Los 0 grados en un ángulo seno, pues me va a dar en 180 grados y también en 360 grados el valor de 0. Si tú agarras la calculadora y colocas seno de 0 grados, te va a dar 0. Si colocas seno de 180 grados, te va a dar 0. Y si colocas seno de 360 grados, también te va a dar 0. Entonces quiere decir que en este ejercicio yo tengo 3 soluciones ahorita para este valor. ¿Y qué sucede para este coseno que tengo acá? Pues simplemente voy a decir que ese 1 está sumando, va a pasar a restar, y ese 2 está multiplicando, pasará a dividir. Entonces tengo arco coseno de menos un medio. Y ese arco coseno de menos un medio lo hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no? Pues eso nos daba 120 grados, pero 120 grados no me sirve porque no está dentro de lo que es mi primer cuadrante. Entonces lo tengo que transformar a mi primer cuadrante llevándolo, haciendo esa pequeña resta que decía 180 menos 120 grados. Entonces sé que beta me va a dar 60 grados. Ojo, nuevamente, esto no es solución, no quiere decir que el beta vale 60 grados, sino es que me va a ayudar para trabajar y encontrar los cuadrantes en la cual el coseno es negativo, ¿no? Y como hemos visto en el anterior ejemplo, pues el coseno es negativo en el segundo cuadrante, donde dice centimos, ¿no? Y tengo que utilizar la fórmula que dice 180 grados menos beta. Pues entonces diré 180 menos 60 será 120. Pues el mismo resultado que habíamos encontrado del anterior, ¿no? También hemos dicho que es negativo en el tercer cuadrante. Entonces, a los 180 le voy a sumar esos 60. Y 180 más 60 son 240 grados. Fíjate que entonces acá tengo otras dos soluciones que es representar. Entonces concluyo que tengo 5 soluciones. En forma ordenada sería beta sub 1 vale 0 grados, beta sub 2 vale 120 grados, beta sub 3 vale 180 grados, beta sub 4 vale 240 grados y beta sub 5 vale 360 grados. ¿No? Si tú haces la prueba con la calculadora, pues evidentemente vas a tener estos resultados, ¿no? Vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 nos dice que la secante del ángulo más 2 veces la tangente del ángulo es igual a 0. ¿Qué me está diciendo acá? Pues que simplemente voy a agarrar y voy a reemplazar la fórmula que dice secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo, ¿no? Entonces mira, y también la tangente en este caso, ¿no? La tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces si hago ese reemplazo, podría llevarlo igual a tangente por fórmula, pero eso ya es cuestión de, yo digo, de estrategia o de habilidad, ¿no? Entonces prefiero 1000 veces llevarlo a seno y coseno, ¿no? Ya que me es más fácil trabajar operaciones. Pero se puede hacer este ejercicio también por tangentes, ¿no?
Yo creo que en un próximo video les puedo mostrar cómo se hace, o cuando estemos en clases, cómo se hace esta explicación por medio de tangentes. Entonces, reemplazando la secante por 1 sobre coseno y la tangente por seno sobre coseno. ¿Por qué he decidido hacer esto? Porque he de tener el mismo denominador, y como es un denominador igual, ¿no?, voy a poder sumar fácilmente las operaciones. Pero antes que nada tengo ese 2. Ese 2 tiene que ir a multiplicar al numerador, ¿no?, porque está dentro de lo que corresponde el numerador. Entonces lo voy a llevar a multiplicar y hago una suma porque sé que es una fracción homogénea, como te decía, ¿no? Entonces mira, simplemente me va a quedar 1 más 2 seno del ángulo alfa dividido entre coseno del ángulo alfa. ¿Qué va a suceder? Pues simplemente que el coseno del alfa va a pasar a multiplicar al 0. ¿Y qué crees? Pues se va a simplificar, ¿no? Se va a cancelar. Y voy a tener que realizar las operaciones del numerador despejando el ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que ese coseno va a desaparecer, no lo voy a trabajar, así de sencillo. Y ese 1, como está sumando, va a pasar a restar, y ese 2, como está multiplicando, pasará a dividir. Entonces tengo el arcoseno de menos 1/2. Otra vez me topé con un ángulo negativo, pero no hay que asustarnos, no hay que tener pena, porque aquí simplemente es cuestión de darnos cuenta qué nos está diciendo. Aquí me sale en este caso un ángulo negativo, y recuerden que yo les he dicho que los ángulos que trabajemos nos tienen que dar ángulos positivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente lo voy a cambiar a que este ángulo negativo se haga positivo, ¿no? Entonces voy a decir que en vez de que sea menos 30 grados, sea 30 grados positivo. Entonces te estarás preguntando, ¿en qué cuadrantes el seno es negativo? Sabemos que el seno es positivo en el segundo y en el primer cuadrante. Entonces quiere decir que el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, si quiero usar la fórmula del tercer cuadrante, tengo que decir 180 más alfa. Entonces, 180 más 30 son 210 grados. Y 210 grados está dentro de lo que es el tercer cuadrante, ¿no? Para el caso del cuarto cuadrante, tengo que decir 360 menos alfa. Entonces voy a decir 360 menos 30 es equivalente a 330. Entonces he de tener 4 soluciones que me va a mostrar alfa sub 1 como menos 30, porque era el ángulo que necesitaba, ¿no? ¿Sí? Que me dio al principio. El alfa sub 2, que son 210 grados, y el alfa sub 3, que son 330 grados. Si tú haces una verificación de estos ángulos, pues evidentemente vas a cerciorarte que nos están dando negativos, ¿no? ¿Sí? Veamos entonces qué dice el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos dicen 1 menos seno cuadrado de tita más 2 coseno de tita igual a 3. En este caso, si te fijas, por la fórmula principal que teníamos, ¿no? Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita era igual a 1. Si hacemos el despeje, pues tengo una identidad que reemplazar, que en este caso sería el coseno cuadrado de tita, por simple comodidad, ¿no? Entonces, si te fijas acá se ha formado una ecuación de segundo grado. Y en esta ecuación de segundo grado yo tengo las diferentes formas de resolverlo, así sea completando cuadrado, fórmula general, caso 6, caso 7, dependiendo de cómo esté, si tiene un coeficiente la cuadrática, ¿no? Entonces, tengo que pensar bien cómo resolverlo. Yo pienso que si voy por la fórmula general, me voy a complicar. Así que prefiero ir en este caso por el caso 6, ya que veo que está más fácil el sacar. Entonces, ¿qué se hace para el caso 6? Pues el coseno se distribuye en ambos paréntesis, ¿no? Se copia el signo del segundo término, ¿no? Se hace una ley de signos, más por menos, menos, y ese menos entra ahí. Luego digo, los signos son diferentes, entonces esta operación se resta. Entonces, ¿qué números multiplicados me da 3?
y restados me da 2 positivo. Entonces yo sé que 3 por 1 es 3 y 3 menos 1 es 2. Entonces quiere decir que en esos espacios va a entrar el 3 y el 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Pues analizar cada paréntesis. Como en el anterior caso hemos hecho, pues vamos a analizar aquí cada término de paréntesis que yo tenga, ¿no? Entonces, yo tengo coseno de tita más 3 igual a 0. Analicemos primero este. Y también tenemos el coseno de tita menos 1 igual a 0. Si tú haces el despeje de ese 3 que está sumando, va a ir a restar y el coseno pasa con arco coseno, ¿no? Te vas a topar que tita te sale error. O sea, no hay solución en esto, ¿sí? Quiere decir que no es solución el menos 3, ¿sí? En cambio, para lo que es el coseno menos 1, ese menos 1 está con negativo, va a ir al otro miembro con positivo, y si tú sacas el arco coseno de 1, pues te va a dar 0, ¿no? Entonces tú dirás aquí, en primera instancia, el tita sub 1 me está diciendo que no existe, ¿no? Y el tita sub 2 me está diciendo que es 0 grados, ¿no? ¿Y en qué otros valores me da 0 grados? Pues tú te fijas bien claro, el coseno en 0 grados me tiene que dar en 90 grados y en 270 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto hemos concluido lo que es la explicación para lo que son las ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes tienen aquí un pequeño práctico que realizar, ¿no? Y demostrar cuánto vale cada valor, así sea de beta, x, alfa, qué sé yo, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de encontrar los resultados que nos está pidiendo. Eso sería todo por mi parte, espero que se haya comprendido esta clase y nos estaremos viendo muy pronto, chicos, así que cuídense y no se olviden de realizar este práctico, ¿no? Con ustedes, su profesor Hernán Caliz.